Compañeros, yo soy Caterine González Sosa y con este video les voy a presentar el segundo proyecto de la materia, procesos costeros, el cual consiste en la modelación hidrodinámica con Delft 3D de la zona que escogí anteriormente en el primer proyecto, es decir, la bahía de Turbo. Para empezar les voy a hablar de la malla que utilicé, la cual fue creada a partir de los datos batimétricos recolectados en el proyecto anterior. Esta es una malla no estructurada que creé con la herramienta Spline y que posteriormente modifiqué para que cumpliera con las condiciones que exige el del 3D para una correcta modelación. Es decir, que su ortogonalidad fuera menor a 0.173 y que tuviera una resolución suavizada. Después le creé la batimetría usando interpolación triangular y difusión interna y le calculé el paso del tiempo adecuado para las condiciones de las celdas, el cual me dio de 0.18 minutos. Este dato lo verifiqué con los números de Courant que efectivamente fueron inferiores a 10 para todo el dominio. Ahora les voy a hablar del módulo de corrientes. Inicialmente, hice varias simulaciones para calcular un tiempo en el que el modelo pudiera llegar a estabilizarse y fijé ese tiempo en una semana, desde el 15 de abril a las 0 horas hasta el 22 de abril a las 0 horas también de 2025. Bueno, aquí vemos entonces las condiciones de frontera y los 13 puntos de monitoreo que establecí. 5 de ellos alrededor de la bahía y el resto hacia mar adentro. Las condiciones de frontera norte y sur fueron forzadas por series de Newman y la frontera oeste con condiciones astronómicas de marea. Yo escogí estos 4 armónicos principales por lo encontrado en la literatura. Además, establecí la densidad del agua en 1027 kilogramos por metro cúbico. Bueno, para la calibración del modelo de corrientes se variaron 3 parámetros: la viscosidad turbulenta, la rugosidad y el viento. Inicialmente se dejaron las variables por defecto, que es cuando la viscosidad es de 1 metro cuadrado por segundo, la rugosidad de Hc es de 65 y no hay datos de viento establecidos. Después comencé a variar la viscosidad dejando el resto de parámetros constantes y utilizando la ecuación vista en clase calculé estos 2 valores de viscosidad para analizar el comportamiento de las corrientes al hacer esta variación. Bueno, aquí les voy a mostrar rápidamente las gráficas de los 13 puntos de monitoreo. Vemos que los 11 primeros, o sea, hasta aquí, tienen un comportamiento muy similar con las 3 viscosidades, pero los últimos 2 sí muestran unas diferencias, sobre todo con el valor más alto, que es el verde. Esto puede ser por la cercanía de estos 2 puntos, el 12 y el 13, a la frontera oeste. También vemos que con la viscosidad mayor la gráfica se suaviza muchísimo en todos los puntos de monitoreo, mientras que con las otras 2 viscosidades se genera un poco más de ruido en los resultados. Bueno, también vemos que las direcciones de las corrientes son muy similares hacia mar adentro, pero entrando en detalle en la zona de la bahía, vemos que la viscosidad mayor modifica mucho la dirección de las corrientes. En esta otra zona también se ve algo similar. Bueno, después pasé a modificar la rugosidad de Hc dejando la
la viscosidad constante con el valor de 1.13 metros cuadrados por segundo. La primera modelación es la que ya había hecho anteriormente con el dato de Chessy por defecto. El segundo valor de Chessy lo establecí como la profundidad mayor, que era 23 metros, más 25, 48. Bueno, esa fue una fórmula que vimos en clase y para la tercera modelación utilicé esa misma fórmula, pero variable en todas las profundidades. Es decir, a la batimetría le sumé 25 metros en todas sus celdas y quedó este archivo, queda un valor de Chessy variable para que se acomode mejor a las condiciones del terreno. Aquí les mostraré rápidamente también los 13 puntos de monitoreo. Vemos que todos tienen un comportamiento pues muy similar. De pronto estos dos últimos sí varían un poquito por la cercanía a la frontera oeste. Bueno, también se puede notar que para todos los puntos el Chessy variable se estabiliza mucho más rápido que los otros valores constantes. Esto pasa en todos. Bueno, y por último, pues las direcciones de las corrientes hacia mar adentro son muy semejantes, pero cuando observamos a detalle en la zona interior de la bahía, vemos que las corrientes varían completamente con el cambio de la rugosidad. Aquí también pues, se puede apreciar eso, en especial con el Chessy variable que es el verde. Bueno, ahora para calibrar el viento se dejó constante ese Chessy variable, es decir, mantuve el archivo de profundidades en el Chessy. Entonces, para la primera modelación era la que no tenía viento, entonces esa ya la había hecho. Pero para la segunda y la tercera modelación, al incluir datos de viento, se le tenía que establecer unos valores a los coeficientes A y B. Yo solo modifiqué el coeficiente A, ya que ninguno de los datos de viento en el área de estudio superan los 100 metros por segundo. Entonces B no tendría ninguna influencia y lo dejé por defecto. Bueno, la segunda modelación tiene el A por defecto y la tercera modelación tiene este valor de A que lo saqué de un estudio en el Golfo de Urabá. Estos son los datos de viento que le metí al modelo, los saqué de esta aplicación para celular Windy App que muestra la dirección y la magnitud del viento en cualquier zona del mundo, haciendo como unas interpolaciones automáticas con estaciones cercanas que recogen estos datos. Aunque la aplicación muestra pues, los datos para cada hora, yo decidí tomar solamente los datos cada 3 horas durante toda la semana de estudio. Les voy a mostrar entonces las gráficas en los 13 puntos de monitoreo rápidamente. Vemos que el comportamiento de la velocidad es muy similar, pero con datos de viento se incrementa mucho la magnitud, en especial con el coeficiente A de 0.001. Eso pasan todos. Bueno, aquí vemos que las magnitudes y las direcciones de las corrientes se ven muy influenciadas por el impacto del viento en esta zona. Pero dentro de la bahía, las magnitudes son muy similares, mientras que las direcciones sí alteran bastante el comportamiento cuando se le incluyen estos datos de viento. Lo mismo se muestra en esta otra zona. Bueno, entonces hasta ahí hice el proceso de calibración y ahora les voy a hablar del anidamiento corrientes-corrientes, que consiste en la creación de un subdominio para comparar los resultados al aumentar la resolución del modelo. Entonces, esta es la malla del subdominio.
la cual la enfoqué solamente en la bahía de Turbo y alrededor de Punta Las Vacas, que es esta zona blanca de acá. Esta malla hija tiene una resolución 3 veces mayor que la malla madre, es decir, cada celda se dividió en tres, tanto horizontal como verticalmente. Y después se comprobó pues lo mismo, que cumpliera la ortogonalidad y la resolución, y se le creó el archivo de batimetría. El paso del tiempo pues también tuvo que ser modificado con la fórmula vista en clase y me dio un resultado de 0.09 minutos, es decir, la mitad del paso de tiempo anterior. Bueno, se puede ver que los números de Courant cumplen con la condición de ser menores que 10 con este nuevo paso del tiempo. Aquí vemos los puntos de monitoreo, que son los mismos 5 que estaban alrededor de la bahía que les mencioné. Los puse exactamente en las mismas coordenadas para poder comparar de forma correcta con el modelo de la malla madre. Las fronteras pues se hicieron por tramos, como se explicó en clase. A mí me quedaron 53 tramos en la frontera oeste, 7 en la frontera sur y 4 en la frontera norte. Ahora vamos a ver los resultados, teniendo en cuenta que dejé constantes estos parámetros de calibración. La viscosidad en 1.13 metros cuadrados por segundo, el chesí variable y los datos de viento con el coeficiente A de 0.001. Esta es la velocidad promediada en la vertical de la malla madre y esta es la de la malla hija. Son prácticamente idénticas en la zona de la bahía. Aquí comparamos las direcciones de las corrientes, que tampoco varían realmente, solo se incrementa su resolución. Y estos son los 5 puntos de monitoreo. Vemos que la similitud en los resultados es muy alta, a excepción de este último punto, muy probablemente por su cercanía a la frontera. Entonces, bueno, yo podría concluir de esto que la resolución de la malla madre era bastante adecuada para el área de estudio. Bueno, para el modelado en 3D utilicé la malla hija con los mismos parámetros de calibración. Entonces, primero les voy a mostrar la comparación del modelo 2D con el modelo 3D en los 5 puntos de monitoreo. Vemos que la velocidad promediada en la vertical es casi igual para ambos modelos en todos los puntos, por lo que pues el modelo 2D da realmente aproximaciones muy certeras. Ahora vamos a ver la velocidad horizontal en la capa superficial, la capa media y la capa del fondo. Pues cabe resaltar que, que el modelado en 3D se hizo con las 5 capas por defecto, por lo que la simulación duró 5 veces más. Rápidamente, así se ven los 5 puntos de monitoreo. Vemos que el comportamiento de la velocidad tiene algunas variaciones y la magnitud también. También vemos que la dirección de las corrientes varía bastante en las 3 capas, en especial comparando la superficial, que es la negra, con las otras dos. Esto coincide con lo encontrado en la literatura para la zona de estudio y pasa pues en todas las zonas. Bueno, eso era lo del módulo de corrientes, y ahora les voy a hablar del módulo de olas. Primero pues contarles que tuve que crear una nueva malla, ya que la otra estaba recortada por la zona de Punta Las Vacas, por aquí. Bueno, pero el módulo de olas no permite ese recorte.
Entonces tuve que completar la malla para que quedara la misma cantidad de filas que de columnas y lo mismo con la malla hija. Bueno, los datos que le establecí al modelo, aparte pues de la densidad en 1027 kilogramos por metro cúbico, como en el módulo de corrientes y pues de las fronteras oeste, norte y sur, fueron entonces estos datos de altura de ola significante, periodo pico y dirección náutica. El resto los dejé por defecto. Entonces, para determinar estos valores utilicé estas gráficas que muestran la altura de ola significante y el periodo pico. Esto para el mes de abril sin afectación del fenómeno del niño o de la niña. Bueno, entonces inicialmente hice el anidamiento con los parámetros de calibración por defecto en un modelo estacionario, es decir, con resultados solo para la fecha final, que sería el 22 de abril a las 0 horas. Bueno, aquí vemos la comparación de la altura de ola significante en ambas mallas, que es prácticamente igual, solo que pues la malla hija tiene mejor resolución. El periodo pico sí es el mismo y la dirección de las corrientes también es como igual, solo con mejor resolución. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en una sección transversal. Vemos que la altura de ola significante varía muy poquito de una malla a otra, pero la fracción de rompimiento sí se incrementa mucho en la zona de afuera, de Punta Las Vacas, aunque pues sin llegar a romper la ola. En esta otra zona pues vemos lo mismo, la altura de ola significante varía un poquito más y la fracción de rompimiento se incrementa bastante, pero esta vez dentro de la bahía. Pasamos entonces a la calibración del modelo. Los parámetros de calibración que escogí fueron la ruptura por profundidad, la fricción del fondo y la propagación direccional. Entonces la primera modelación fue la anterior, la que acabamos de ver. Esa fue con los parámetros por defecto. Es decir, el coeficiente de fricción de Jones-Watt de 0.067 metros cuadrados por segundo cúbico, la propagación direccional igual a 4 y el coeficiente gamma de 0.73. Entonces, para variar la ruptura por profundidad solo varié el gamma. El alfa lo dejé por defecto en 1. Para la segunda y la tercera modelación escogí estos valores de gamma que encontré en la literatura, pero aclarando que no son realmente de este modelo, sino de otro similar, porque yo no encontré como más información de gamma para el modelo específico que utiliza el del 3D. Bueno, aquí vemos la dirección pico del oleaje. Esta de la derecha es simplemente un zoom. Y vemos que los vectores se comportan de manera muy similar para los tres valores de gamma. Lo mismo pasa con la dirección media, que es esta. Y ahora, en esta sección transversal, vemos que pues vemos aquí que la altura de ola significante se incrementa un poquito a medida que aumentamos el gamma, pero pasa lo contrario con la fracción de rompimiento. Y para esta otra sección transversal analizamos exactamente lo mismo. Bueno, después, para calibrar la fricción del fondo, dejé el valor de gamma constante en 0.6. Entonces la primera modelación es la que ya hice, la que ya hice anteriormente con el valor por defecto de Jones-Watt. Y estos otros dos valores de la segunda y la tercera modelación los saqué de otro estudio en el Golfo de Urabá.
Vemos entonces que la dirección pico del oleaje es casi exactamente la misma, igual que la dirección media. Pero vemos que la altura de ola significante aumenta a medida que disminuye el coeficiente de Jones-Watt, al igual que la fracción de rompimiento. En esta otra sección transversal pues pasa lo mismo. Y bueno, ya por último, dejé constante el coeficiente de Jones-Watt en 0.03304 metros cuadrados por segundo cúbico y varié la propagación direccional. Este valor de 3 lo saqué de la literatura y el valor de 20 lo saqué de la información que da el del dashboard para la zona de estudio. Bueno, aquí podemos ver que las direcciones pico del oleaje sí varían un poco con el cambio de este parámetro, pero se asemejan más los dos valores menores. La dirección media sí no varía casi. Bueno, la altura de ola significante tampoco varía mucho, ni la fracción de rompimiento. Aquí en esta otra sección ocurre lo mismo. Hacia mar adentro vemos que la altura de ola es mayor con el valor mayor, pero en el interior de la bahía es mayor con la propagación menor. Y la fracción de rompimiento es como pues la misma. Bueno, después hice una modelación del oleaje variable en el tiempo, dejando constantes estos parámetros, el gamma en 0.6, el Jones-Watt en 0.0304 metros cuadrados por segundo cúbico y la propagación direccional en 20. Bueno, para la variación tuve que sacar también estos datos de la aplicación WindyApp, que da la altura de ola significante, el periodo pico y la dirección náutica cada hora en la zona de estudio. Yo solo tomé otra vez pues los datos registrados cada 3 horas para no hacer tan largo el proceso. Aquí vemos entonces la diferencia de altura de ola significante comparados en la última fecha. Yo diría que son muy similares. El periodo pico sí varía bastante, al igual que la dirección del oleaje, tanto la pico como la media. Observen entonces, bueno, que la dirección original va hacia el sureste, mientras que la variable en el tiempo va hacia el noreste. En esta sección transversal, la altura de ola crece en el modelo no estacionario y la fracción de rompimiento también. En esta otra sección crece mucho más la altura, y pues incluso parece que se comporta diferente y la fracción de rompimiento crece tanto que llega a romper la ola en esta zona, en esta sección transversal. Ya por último, vamos a ver rápidamente una comparación del oleaje en el tiempo en todos estos días a las 0 horas. En este primero pues no había estabilizado el modelo. Y a partir de aquí ya se empieza como a ver esa variación. Bueno, hasta acá. Vemos, por ejemplo, en los colores que con el tiempo la altura de ola significante va creciendo y decreciendo, mientras que los vectores de la dirección media empiezan a ir predominantemente hacia el sureste. A ver, por ejemplo, estos. Hasta aquí, pues a partir de esta fecha, el 21 de abril, empiezan a ir hacia el noreste. O sea, estas dos últimas van hacia el noreste, pero antes iban hacia el sureste.
Bueno, eso mismo pasa con la dirección pico. Vamos a ver. Esta pues no se había estabilizado. Desde aquí, desde el 21, va hacia el noreste y antes iba hacia el sureste. Bueno, el periodo pico sí se mantiene muy constante. Aquí vemos la altura de ola significante en los diferentes días. Los más altos son los últimos dos y esta es la fracción de rompimiento que pues también crece en los últimos 2 días. Lo mismo va a pasar con esta otra sección transversal. Crece en los últimos 2 días ambas cosas. Bueno, ya para finalizar, la última parte del proyecto consistía en el acoplamiento o las corrientes. Entonces, para esto dejé todos los parámetros escogidos, buscando como que el modelo fuera lo más completo posible, pero esto como que me jugó en contra porque la simulación se demoró demasiado y al final los resultados no se me generaron del todo, en especial para la parte del oleaje. Entonces, solo les podré mostrar algunos resultados que se mostraban gráficamente. Primero vamos a comparar las corrientes. Esta es la velocidad promediada en la vertical. Esta es la original y esta es la acoplada con los datos de oleaje. Vemos que las direcciones de las corrientes varían muchísimo, como que se enloquecen, bueno, por lo menos en esta zona dentro de la bahía. Y lo mismo pasa para esta otra fecha. Bueno, esto creo que indica que el oleaje tiene una gran influencia en las direcciones de las corrientes. Aquí comparamos la velocidad en los 5 puntos de monitoreo. Vemos que se incrementa mucho con los datos de oleaje, pero en especial notamos que a partir de la fecha del 20 se genera un cambio en el comportamiento. Bueno, el nivel del agua sí queda muy similar con los datos del oleaje. Aquí vemos el nivel en los 5 puntos de monitoreo, no varía casi nada. Bueno, y ahora vamos a comparar el oleaje. Para esto, pues, lastimosamente solo se pudo ver la fecha del 15 de abril a las 6 de la mañana. Es decir, con una variación de apenas 6 horas desde el inicio de la modelación, por lo que los resultados no alcanzan a mostrar mucho la diferencia. Por ejemplo, aquí vemos la altura de ola significante y la dirección media, que es casi igual para las dos modelaciones. Lo mismo pasa con el periodo pico. En esta sección transversal, la altura de ola significante no varía mucho, pero la fracción de rompimiento sí se incrementa con los datos de marea y viento. En cambio, en esta otra sección, la altura de ola disminuye con los datos de corrientes y también lo hace con la fracción de rompimiento. Y listo. Eso es todo. Entonces, estas son las referencias que utilicé para la exposición. En el informe van a encontrar otras fuentes ya citadas y debidamente referenciadas también. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y que tengan muy buen día.